Yo les voy a hablar sobre el mercado y su clasificación. Una de las características básicas del estudio de la economía es la del mercado. Las definiciones más relevantes son área geográfica, en la cual ocurren compradores y vendedores de una mercancía para comprar y vender a un espacio determinado. Grupo de personas más o menos organizadas para realizar transacciones comerciales. Relaciones de oferta y demanda para la fijación de un precio. El mercado se divide de acuerdo a su área geográfica en locales, nacionales, regionales y mundiales, de acuerdo con lo que se ofrece, de mercancías y de servicios, de acuerdo con el tiempo de duración del precio, oferta instantánea, corto plazo y largo plazo. De acuerdo con la competencia, se divide en competencia perfecta y competencia imperfecta. Otros tipos de mercado: mercado negro, ilegal, informal, divisas y digital. A continuación les daré unas definiciones de las clasificaciones. Mercado mundial es como el comercio internacional. Mercado de mercancías son los bienes específicos. Mercado de servicios son los que ofrecen servicios. Oferta instantáneas, precio rápidamente, es decir, como que ir a comprar a 8. De corto plazo no se establece rápidamente, como ir a sacar un mueble a Coppel. De largo plazo se establece lentamente, como ir a sacar un préstamo al banco. Mercado de trabajo es la mano de obra y el mercado de capitales es el sistema financiero. La demanda es la cantidad de mercancía que se puede ser compradas a los diferentes precios por un individuo. Tenemos demanda individual y demanda total, que son la relación entre los precios posibles de satisfactor en P, los posibles precios de compradores en Y, los gastos de los compradores en G y los precios de los bienes complementarios PC y los sustitutos en PS. Matemáticamente, la demanda individual se expresa en D es igual a F por P, G, I, PC y PS. Y de la demanda total, además de los anteriores, se le agrega la demanda total de población, P, y el ingreso nacional de Y, donde D es igual a F por la multiplicación de P, G, I, Y, PC, PS, P y de Y. La demanda puede ser expresada en una curva de demanda, para lo cual se utiliza un sistema de coordenadas donde el eje de las X representa la cantidad de demandas y el eje de las Y representa los precios de los bienes. Se deduce en la ley de la demanda que dice: siempre y cuando las condiciones no varíen, la cantidad que se demande de un bien en el mercado varía en razón inversa de su precio. Aumento de la cantidad de demanda. Hay un aumento cuando el desplazamiento en la curva que implica un incremento de la cantidad de demanda a consecuencia de la disminución del precio. Es decir, disminuye el precio y aumenta la demanda. Disminución de la cantidad de la demanda. Hay una disminución de la cantidad de la demanda cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica una disminución de la cantidad demandada a consecuencia de un aumento del precio. Es decir, sube el precio, disminuye la demanda. Un ejemplo claro es cuando compramos un celular muy caro, en el cual el precio está altamente y la demanda es muy poca. Pero ¿qué pasa? Sube el precio, sube la demanda y baja el precio. Aumento de la demanda. Hay un aumento de la demanda cuando la curva se desplaza hacia la derecha y hacia arriba. Esta es demandada por aumento del ingreso de los consumidores, disminución del precio de los bienes complementarios, aumento del precio de los bienes sustitutos, cambios en las preferencias de los consumidores. Disminución de la demanda. Hay una disminución de la demanda cuando la curva se desplaza hacia la izquierda y hacia arriba, y está determinado por disminución del ingreso de los consumidores, aumento del precio de los bienes complementarios, disminución del precio de los bienes sustitutos y cambio en las preferencias de los consumidores. La elasticidad de la demanda se puede definir como la medida o cambio porcentual en la cantidad demandada cuando varía el precio, y se obtiene la siguiente fórmula. Elasticidad es igual a incremento porcentual de cantidad demandada entre incremento porcentual de precio. Existen diferentes tipos de elasticidad de demanda. La primera es elasticidad perfectamente vertical.
en la que varía el precio por la cantidad de la demanda, permanece constante. La segunda es elasticidad, en la que a un precio dado la demanda crece indefinidamente, es decir, el aumento del porcentaje cantidad de demanda entre el aumento del porcentaje de precio es igual a infinito. La elasticidad unitaria es cuando el precio corresponde al cambio porcentual en la cantidad demandada, es decir, el incremento del porcentaje demandada entre el incremento del precio es igual a 1. La cuarta es la elasticidad relativamente elástica, en la que a un pequeño cambio del precio corresponde un gran aumento en la cantidad de demanda, es decir, el incremento del porcentaje de cantidad de demanda entre el incremento del porcentaje de precio es igual a -1. Y la última es elasticidad relativamente inelástica, en el que a un gran cambio del precio hay un pequeño cambio en la cantidad de demanda, es decir, el incremento del porcentaje cantidad demandada sobre el incremento del precio es igual a +1. La demanda de elasticidad de un arco se calcula con la siguiente ecuación. ED es igual a Q1 menos Q2 sobre Q1 más Q2 entre P1 menos P2 entre P1 más P2. ¿Revoltoso, no? Yo les voy a hablar acerca de otro componente del mercado, que es la oferta. La oferta es la cantidad de mercancías que pueden ser vendidas a los diferentes precios del mercado por un individuo o por el conjunto de individuos de la sociedad. Las determinantes de la oferta son costos de producción, nivel de tecnología y precio del bien. Los costos de producción se determinan por la letra C, el nivel de tecnología por la letra T y el precio del bien por la letra P. Matemáticamente se puede expresar como oferta es igual a la función de C por T por P, o sea, a la oferta es igual a la función de nivel de tecnología por el costo de producción por el precio del bien. Para representar la gráfica de la oferta se utiliza un sistema de coordenadas, en donde el eje de las X representa la cantidad ofrecida y las de las Y representan los precios de los bienes propuestos. En este se deduce a una ley de la oferta. La ley de la oferta nos dice que siempre y cuando las condiciones no varíen, la cantidad que se ofrezca de un bien en el mercado varía en razón directa de su precio. La oferta tiene distintos componentes. Uno de los componentes de la oferta son los costos. Los diferentes costos de tipo se definen como costos fijos, que son los que no cambian. Por ejemplo, en una empresa vemos que los costos que no cambian de dicha empresa es el lugar donde está construida, la maquinaria y el edificio. Los costos totales los costos variables son los que cambian. Por ejemplo, en dicha empresa lo que está en constante cambio es la materia prima que se produce y la mano de obra de la que se está haciendo parte de dicha empresa. El costo total es la suma, pues obvio, del costo fijo y de las variables. Cuando hablamos de costo fijo medio, el costo es el costo fijo total dividido entre el número de unidades producidas. Cuando hablamos de costo variable medio, es el costo variable y total dividido entre el número de unidades producidas. Cuando hablamos de costo total medio, ya nos referimos al costo total dividido entre el número de unidades producidas. Y por último tenemos el costo marginal. Es lo que cuesta al oferente producir una unidad más del producto. Ahora les voy a hablar sobre el aumento de la cantidad ofrecida. Es cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica un incremento de la cantidad ofrecida a consecuencia de un aumento del precio. Bueno, ya hablamos sobre el aumento de la cantidad ofrecida. Ahora les voy a hablar sobre la disminución de la cantidad ofrecida. Pues es cuando ocurre un desplazamiento sobre la curva que implica una disminución de la cantidad ofrecida a consecuencia de una disminución del precio. Es decir, disminuye la cantidad, disminuye el precio. También existe el aumento de la oferta. Cuando hablamos del aumento de la oferta, hay un aumento de la oferta cuando la curva es desplazada hacia la derecha y hacia abajo. Este aumento está determinado por aumento de producción de los bienes sustitutos, disminución del costo de producción y los cambios de niveles tecnológicos. Ahora, pues obviamente sigue disminución de la oferta,
que es cuando la curva se desplaza hacia la izquierda, o sea, en sentido contrario y hacia arriba. Esto puede ser ocasionado por la baja de precios de los bienes sustituidos o el aumento de los costos de producción. La disminución de la oferta. Cuando hablamos de disminución de la oferta significa que un mismo precio de la cantidad ofrecida de bienes es menor que cuando el precio aumenta y que se sigue ofreciendo de la misma cantidad de dicho bien. Al igual que en la demanda, también en la oferta existe una elasticidad. Y esto se refiere como la medida o el cambio porcentual de la cantidad ofrecida cuando ocurre una variación en el precio medida en porcentaje. Y esto se obtiene dividiendo. Elasticidad es igual al incremento de la cantidad ofrecida, que se denomina con la letra Q, entre el incremento porcentual del precio, que se denomina con la letra P. Existen 5 tipos de elasticidad en la oferta. La primera es la perfectamente inelástica. Ningún bien en el precio puede hacer que los ofertantes ofrezcan mayor o menor cantidad del producto. En la segunda, que es denominada la perfectamente elástica, es cuando el precio dado a la cantidad ofrecida crece indefinidamente, es decir, infinito. El tercer tipo de elasticidad se llama elasticidad unitaria, que es cuando un cambio dado en el precio corresponde al mismo cambio porcentual en la cantidad ofrecida. El cuarto es la relativamente elástica. A un pequeño cambio en el precio corresponde un gran aumento en la cantidad ofrecida, es decir, algo pequeño puede cambiar mucho en gran aumento. La relativamente inelástica, que es la última, es cuando un gran cambio en el precio corresponde a un pequeño cambio en la cantidad ofrecida. Por último, para deducir la oferta, obviamente se realiza una curva de ofertas, como en el anterior tema, que era curva de demanda. En la curva de ofertas pueden presentarse diversas elasticidades a lo largo de ella, por lo tanto es necesario sacar el arco de una, y para sacar este se obtiene dividiendo la elasticidad sobre que es igual a Q1 menos Q2 sobre Q1 más Q2 entre P1 menos P2 entre P1 más P2. Ahora hablaremos del precio, que es la expresión monetaria del valor. El valor es un fenómeno social que solo adquiere significación en una determinada sociedad organizada en cierta forma. La suma de los valores individuales de las mercancías y servicios producidos por determinada sociedad nos dan el valor total producido por ella. Esto quiere decir que la conversión del valor en precio se da mediante un proceso que, perteneciendo del intercambio primitivo, que es el trueque, llega al establecimiento de una mercancía que es equivalente general de todas las demás mercancías. Este equivalente es el dinero, el cual constituye su precio. Según González y Maza Zavala, las principales funciones de los precios en una sociedad capitalista son: el mecanismo del precio desempeña 5 funciones importantes, a saber, como regulador de la producción, como regulador del uso y disposición de los recursos económicos, como regulador de la distribución y el consumo, como agente equilibrador del sistema económico. En el capitalismo, el precio es muy importante porque determina el mal uso de los diferentes factores de producción. Competencia perfecta. Definición y características. El mercado de competencia perfecta es aquel que existe en un gran número de compradores y vendedores de una mercancía si ofrecen productos similares. Las características o condiciones que deben de cumplir el mercado para hacer la competencia perfecta son: la oferta y la demanda deben de ser atómicas, construidas por partes muy pequeñas. Los poseedores de los factores productivos deben de tener un perfecto conocimiento de todos los movimientos. Fijación de precio. En las competencias perfectas, el precio se fija cuando la oferta y la demanda son las mismas. El punto en donde coinciden la oferta y la demanda se conocen como precio de equilibrio. La oferta y la demanda representan intereses contrarios. Cuando se modifican los determinantes de la demanda, los de la oferta o ambos a la vez, el precio del equilibrio cambia. Algunos cambios que puede sufrir el equilibrio son: aumento de la demanda como peso constante,
Aumento de la oferta con una demanda constante. Disminución de la demanda con oferta constante.